El siguiente video fue compartido por un oficial de seguridad que trabaja en un complejo de departamentos. El hombre asegura que notó algo muy extraño en una de las cámaras de seguridad inferiores. Según él no cree en fantasmas, pero lo que vio llamó mucho su atención, así es que decidió grabarlo con su teléfono, y esto es lo que captó. Se ve algo blanco y extraño, que a simple vista uno diría que tiene forma humana. Por supuesto, también podría ser solo un insecto o algo más, sin embargo, muchas personas comentaron sobre el hecho de que parece ser un niño fantasma, debido a la corta estatura, y esta entidad, o lo que sea que es, parecía estar caminando hacia la esquina, y luego solo desapareció, lo cual solo incrementa el misterio. ¿Acaso estamos viendo un incidente paranormal? ¿O qué es lo que sucedió esa noche? El siguiente video fue grabado por Rieu78 y es tan extraño que llegó a ser noticia local en Tailandia. Un hombre regresaba de un templo y era de noche, como se puede ver en el video. Estaba conduciendo a lo largo de este camino, entonces notó algo por el rabillo del ojo y realmente quería saber qué fue eso que vio, es así que fue a las imágenes de su dashcam a revisar qué era eso tan extraño. Ahora, presta atención a la parte derecha de la pantalla. Es así que confirmó lo que sus ojos vieron, una figura de sombra, sentada en la división de la autopista. Y parece ser traslúcida, ya que se puede ver a través de ella, tanto la oscuridad de la noche, como los edificios del fondo, pero no es totalmente transparente, es como una sombra. Pero, ¿qué causó esa sombra? ¿Acaso las luces de la calle? O quizás es un espíritu, que tuvo un trágico fin en esa carretera, y de alguna manera quedó atrapado, y ahora solo observa a los conductores. ¿Tú qué crees que sea esta aparición? El video que verás a continuación tiene más de 15 años de antigüedad, y entra en la categoría de criaturas críptidas captadas en cámara. Un hombre llamado Bailey se muestra grabando en el lugar en el que se encuentra, un área boscosa de Kentucky, alrededor de las 6 de la mañana. Observamos mientras mueve la cámara a través de los deslumbrantes árboles verdes, cuando de repente, esto aparece. Where the hell did that thing go? Had to be scared, dude. What the f is that thing? Do you see it? I hear the bushes moving. What the hell is that thing, man? Are you getting it on the camera? Yeah. Come on. Good. Where'd it go? It's behind those bushes, man. Look. Oh shit. Oh my God. What is that thing, man? I didn't know it was that f***ing big. It's not coming up here, is it? No, I don't even think it recognizes me. Calm down. Be quiet. Is it doing demons? Is it doing, man? Be quiet. Shit, what in the f*** is that thing? Is that a bear? What the f*** is that? Dude, we gotta get out of here. Hold on, man. I don't think it doesn't even know we're here. Holy shit, what the f*** is that thing, man? Oh my god.
go. Se puede ver una gran criatura alta y peluda, caminando en la distancia entre los arbustos. Este metraje ha hecho que muchas personas especulen que este hombre logró captar un video auténtico de la existencia de Pie Grande. Muchos comentarios aseguran que por el largo de los brazos, se puede decir que probablemente no es humano. Los brazos son muy largos, lo cual es una característica clave del Sasquatch o Pie Grande. Ahora, no estoy asegurando que esta captura sea completamente real, siempre queda la duda, sin embargo, la reacción de los hombres parece natural. Saca tus propias conclusiones. Este es un metraje muy extraño, y ciertamente no todos los días te topas con un video desconcertante que puede mostrar a alguien que probablemente está poseído. Una noche una familia está sentada alrededor de la mesa del comedor, cuando de repente vemos cómo esto sucede. Se puede ver a una mujer entrando en la habitación, en un estado extremadamente extraño, como poseída, arrastrándose de una manera poco natural, y sorprendentemente, la familia no parece estar tan asustada y preocupada por esto. En un momento del video, simplemente se levantan y salen de la habitación, y eso es todo. Lamentablemente no se conoce el contexto de esta grabación, de acuerdo con quien lo subió, se supone que esta chica estaba viendo una película de terror, y de repente fue poseída. Aunque la reacción de la familia crea dudas sobre este metraje, la manera en que se mueve es espeluznante. ¿Es posible que esta mujer esté realmente poseída? ¿O tan solo es una espeluznante broma? Panik Wolchev-Bala es un investigador paranormal, quien estaba viajando en su vehículo rumbo a su casa, muy tarde en la noche. Cuando pasaba por el Parque Bicentenario, en Ecatepec, y escuchó unos extraños sonidos como llanto, que parecían surgir de la calle. Intrigado por estos misteriosos sonidos, decidió empezar a grabar. Y me puse a grabar porque escuché, me parece que a La Llorona. Entonces me voy a ir en pura primera para ver si se vuelve a repetir el sonido, lo alcanzan a escuchar. Y luego anda la rata. Aparte de que está bien fea la calle. Todas las calles están así. ¡Uy! ¿Lo escucharon? No sé si alcanzaron a escuchar eso. Mierda, hasta se me puso la piel de gallina, Mierda, otra vez se escuchó. Creo que eso sí lo escucharon. En este punto, el hombre estuvo documentando estos hechos por varios minutos, y se sintió tan intranquilo, que decidió tomar un atajo justo al lado de unas viejas vías de tren. Es en ese momento, cuando creyó haber visto a una persona extraña, que apareció de la nada, y que al parecer estaba siguiendo su auto. Aquí está uno. ¡Madre! A la izquierda vieron un perro. ¡Oh, Dios! El hombre aceleró después de este espeluznante incidente, siempre chequeando el espejo retrovisor, para ver si alguien lo seguía. En retrospectiva, repasando los eventos, el extraño y aterrador llanto, o lamento, y esta figura misteriosa, es seguro decir, de que él está convencido de que tuvo un encuentro con la Llorona. Lo que sea con lo que se topó esa noche, una cosa es indudable. No volverá a pasar por ahí.